Bienvenidos a Desentrañando la Fisiología Humana. En el video de hoy vamos a hablar sobre la ecuación de Nernst. Estás intentando estudiar electrofisiología y te aparecen términos como Nernst, gradiente químico, gradiente eléctrico, gradiente electroquímico, potencial de membrana, potencial de acción. No desesperes. Vamos a ir poco a poco desenredando todo este enredo. Empecemos por la ecuación de Nernst. Para entender la ecuación de Nernst, vamos a empezar con un sistema con dos compartimientos, compartimiento 1 y compartimiento 2. O para hacerlo más fisiológico, vamos a plantear que la membrana que los separa es la membrana de la célula y entonces un compartimiento es el espacio intracelular de la célula y el otro el espacio extracelular. Dentro de esos compartimientos tenemos soluciones con solutos disueltos y entre esos solutos tenemos iones como el cloro, el sodio y el potasio. Recordemos que los iones son moléculas que poseen carga y por lo tanto se comportan tanto como sustancias químicas como partículas eléctricas. Como son sustancias químicas, los iones van a tener la capacidad de difundir de un lado a otro de la membrana siguiendo su gradiente de concentración química. Y como son además partículas con carga, van a generar corrientes eléctricas y seguir gradientes de concentración eléctrica. Recordemos que el movimiento químico, la difusión, es proporcional a R por T por el logaritmo de la concentración que hay en un lado sobre la concentración que hay en el otro lado. Recordemos que R es la constante de los gases y T es la temperatura en grados Kelvin. Por otra parte, en tanto que partículas eléctricas, el movimiento va a ser proporcional a Z por F por el potencial eléctrico, Z siendo la carga y F la constante de Faraday. Por lo tanto, se dice que las moléculas se comportan siguiendo un gradiente electroquímico, considerando la parte eléctrica y la parte química. Tomemos mejor para entender cómo se comporta con un ejemplo. Por ejemplo, potasio, donde vamos a poner en un inicio que hay más potasio en el intracelular que en el extracelular. Por lo tanto, por un gradiente químico, hay más moléculas de potasio adentro de la célula que afuera, el potasio va a tender a salir de la célula. Pero el potasio es una sustancia cargada. Así que si se mueve, va a generar una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Para medir cuánta es la diferencia de potencial que se genera, vamos a poner un aparato que la mide que se llama voltímetro. El voltímetro nos va a medir en ese momento esa diferencia de potencial que se genera. Noten que tenemos un electrodo dentro del medio intracelular midiendo las cargas adentro y un electrodo midiendo fuera del medio extracelular. Esa diferencia de potencial va a generar un gradiente eléctrico que va a producir que el potasio se mueva hacia el interior celular. Y así el potasio se va a ir moviendo de un lado a otro o siguiendo su gradiente químico o siguiendo su gradiente eléctrico hasta alcanzar lo que se llama un equilibrio electroquímico. En el equilibrio electroquímico, el gradiente químico, proporcional a la diferencia de concentraciones entre el potasio en el intracelular y el extracelular, se compensa con un potencial eléctrico que logra que el movimiento neto de potasio sea cero, o sea que lo que entra de potasio es igual a lo que sale de potasio. Por lo tanto, podemos decir que gradiente químico más gradiente eléctrico es igual a cero. Para saber el valor de este potencial eléctrico que compensa el gradiente químico, hay que despejar la ecuación que les mostré antes y vamos a obtener una donde se combina las propiedades electroquímicas del potasio, por ejemplo, y nos va a dar un valor que si uno lo pusiera externamente a la célula, provocaría que no hubiera movimiento neto de potasio. Esta es la famosa ecuación de Nernst, que nos dice que
El potencial eléctrico que compensa a un gradiente químico para un determinado ion depende de R, la constante de los gases, por T, la temperatura en grados Kelvin, sobre Z, que es la valencia del ion, F, la constante de Faraday, multiplicado por el logaritmo entre las concentraciones en el interior y exterior del ion. En fisiología, cuando trabajamos con una temperatura de 37 grados centígrados y la valencia del ion es +1, además de multiplicar por una constante para la cual relacionar el logaritmo neperiano con logaritmo natural, esta ecuación de Nernst queda en una forma mucho más simple. Multiplicamos 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la concentración en el extracelular sobre la concentración del ion en el intracelular. En una célula el potasio no se encuentra solo, sino junto con aniones acompañantes, mayoritariamente cloro, porque en cada compartimento se cumple el principio de electroneutralidad, que dice que la suma de las cargas positivas es igual a la suma de las cargas negativas. Entonces, si movemos potasio, el potencial eléctrico generado por el movimiento de potasio va a provocar que se mueva cloro. A este tipo de potenciales los vamos a llamar potenciales de difusión. A su vez, cuando se mueva cloro, va a provocar que se mueva potasio. Este interjuego, con potasio y cloro moviéndose en forma conjunta, entrando y saliendo, va a seguir hasta que ambos lleguen a su potencial electroquímico. En esta situación podemos calcular el potencial eléctrico que equilibra el gradiente químico del potasio. Le vamos a poner E de potasio por potencial de equilibrio de potasio. Vamos a reemplazar en la ecuación de Nernst que le mostré antes y nos da 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la diferencia de concentraciones entre el potasio extracelular e intracelular. De la misma manera podemos calcular el potencial de equilibrio del cloro, que nos va a quedar menos 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la diferencia de concentraciones entre el cloro extracelular e intracelular. Fíjense que me queda negativo. Eso es porque la valencia del cloro no es +1 como en el caso del potasio, sino -1. La matemática nos dice que podemos sacar ese menos adelante del 61 si invertimos el orden de las concentraciones de cloro. Entonces nos va a quedar 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la concentración de cloro en el intracelular sobre el extracelular. Como tanto el potasio como el cloro llegaron los dos a su equilibrio, el potencial de equilibrio del potasio en este caso tiene que ser igual al potencial de equilibrio del cloro y podemos igualar las dos ecuaciones. Fíjense que tenemos en ambos lados de la ecuación 61 milivolts por el logaritmo en base 10. O sea que todo eso se puede simplificar. Así que simplemente nos queda la relación concentración de potasio en el extracelular sobre la concentración de potasio en el intracelular es igual a la concentración de cloro en el intracelular sobre la concentración de cloro en el extracelular. Y así llegamos a la famosa relación de Nernst, que nos relaciona al cloro y al potasio, que como en general se mueven juntos, podemos relacionar diciendo que la concentración de cloro en el extracelular multiplicado a la concentración de potasio en el extracelular va a ser igual a la concentración de cloro en el intracelular multiplicado por la concentración de potasio en el intracelular. A todo esto volvamos entonces a nuestro ejemplo entre el cloro y el potasio que se mueven entre el intracelular y el extracelular hasta llegar a su equilibrio electroquímico, los dos al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser el estado más estable en este caso? Si no hay nada más en el sistema, lo más estable es que se va a disipar el gradiente químico. La concentración de potasio en el extracelular va a ser igual a la concentración de potasio en el intracelular y la concentración de cloro en el extracelular va a ser igual a la concentración de cloro en el intracelular. Pero fisiológicamente la célula no tenía un gradiente de potasio donde había más potasio adentro que afuera. Sí, lo que pasa es que todavía no consideramos a los aniones que no se pueden mover de dentro de la célula, como ser las proteínas. Las proteínas
no pueden ir y venir entre la parte del interior y el exterior de la célula, porque no tienen transportadores, y generan un gradiente químico y un gradiente eléctrico que hay que compensar de alguna manera. Para compensar están los iones que sí se pueden mover, como ser el potasio y el cloro. El potasio y el cloro se mueven hasta llegar a su equilibrio electroquímico, pero va a ser un equilibrio distinto al que habíamos calculado antes, porque este equilibrio toma en consideración todos estos iones que no se pueden mover. Cuando pasa esto, cuando vemos el final, vamos a observar que la concentración de potasio en el extracelular es mucho menor a la concentración de potasio en el intracelular. Como acá tenemos concentraciones distintas de potasio en el extracelular y en el intracelular, si reemplazamos en la ecuación de Nernst, nos va a dar un potencial de equilibrio del potasio que es distinto de cero y que se podría medir en un voltímetro. Este tipo de equilibrio electroquímico, donde consideramos iones que sí se pueden mover, como el cloro y el potasio, y un anión que no se puede mover, como los proteinatos, se llama equilibrio de Donan. Momento. Donan en una célula viva no llega nunca a ocurrir. Si se fijan, en esta distribución que quedó de iones, hay muchos más solutos adentro de la célula que afuera de la célula. Eso va a determinar que la osmolaridad adentro de la célula va a ser mucho mayor que afuera de la célula. Si la osmolaridad dentro de la célula es mayor, va a empezar a entrar agua. Y agua. Fíjense en mi video sobre fuerzas impulsoras para que vean cómo es la ósmosis. Si entra mucha agua, la célula va a estallar. Claramente esto es incompatible con la vida de la célula. No puede ser así. Para que la célula no llegue a las concentraciones de Donan y estalle, existe la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca potasio de la célula en intercambio por sodio, utilizando para hacer este movimiento la energía que se produce por la hidrólisis del ATP. Por eso se llama una bomba ATPasa. Por lo tanto, mientras una célula esté viva, vamos a observar gradientes de potasio y de sodio entre el interior y el exterior de la célula, pero son gradientes que son generados por la bomba sodio-potasio ATPasa. En cambio, cuando una célula está muerta y no hay más ATP disponible para poder generar energía, la célula va a evolucionar hacia su equilibrio Donan. Y vamos a tener los gradientes de Donan que les expliqué antes y probablemente la célula se va a lisar. Las células suelen tener en el intracelular una concentración de potasio de 150 miliequivalentes y una de sodio de 12 miliequivalentes. Y en el extracelular suelen tener una concentración de potasio de 5 miliequivalentes y una de sodio de 140 miliequivalentes. Recuerden que estas no son concentraciones de equilibrio electroquímico. ¿Y cuál es el potencial de equilibrio para el potasio y para el sodio con estas concentraciones entre el interior y el exterior de la célula? Recordemos que el potencial de equilibrio del potasio va a ser 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la concentración de potasio en el extracelular sobre la concentración de potasio en el intracelular. Y el potencial de equilibrio de sodio va a ser 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la concentración de sodio en el extracelular sobre la concentración de sodio en el intracelular. Reemplazando, vemos que el potencial de equilibrio del potasio es de menos 90 milivolts y el potencial de equilibrio del sodio es de 65 milivolts. Nada que ver uno con otro. Y entonces, ¿cuál va a ser el potencial que tenga la célula? Esperen a mi próximo video y les cuento qué pasa cuando tenemos varios iones con distintos potenciales de equilibrio cada uno. Si te gustó este video, por favor, dame un like, suscríbete a mi canal y activa tus notificaciones para saber cuando publico nuevos videos. Y en los comentarios contame qué temas te gustaría que te explique. Gracias.